Las victorias de Moses Itaúma y Nick Ball fue lo más relevante en la cartelera de Pague por Ver de este sábado en Riyadh. Allí hubo también victorias de Ford, victorias de Ergovich, pero nos vamos a concentrar en lo que entiendo no solo son las peleas más importantes, sino que son las que abren caminos hacia lo que viene a continuación en términos de eventos de primer nivel. En este caso, entonces, enfrentó a Dillian White, un White que venía, es verdad, de 3 victorias, pero que había sido noqueado por Fury, que fue noqueado por Povetkin, que tiene 37 años y que en esta pelea prácticamente no peleó. En el primer asalto, allí con unas combinaciones rápidas, lo conectó sin ofrecer ningún tipo de resistencia e inmediatamente se fue a la lona y allí terminó la pelea. No alcanzó al asalto, evidentemente no hay manera de juzgar la actuación de este que está siendo vendido como el nuevo Mike Tyson a sus 20 años y que recibe elogios de todos los colores, como que estamos frente a la nueva gran figura, la nueva generación de los pesos pesados. Tengo mis reservas sobre el futuro, precisamente, de Itaúma, simplemente porque no ha enfrentado a nadie. Y este White, que era el nombre importante, el primer nombre importante que iba a enfrentar, honestamente no fue un rival. Y lo más curioso de todo esto es que en estos días previos, Dillian White había mostrado un cambio físico brutal. Ustedes ahí tienen lo que decía la prensa británica sobre ese cambio, se le veía más atlético, pero quizás esa nueva delgadez, esa nueva muestra física de Dillian White, lo que hizo fue dejarlo aún más vulnerable. El asunto fue que subió al cuadrilátero a perder en el primer asalto y darle más vuelo a esta leyenda naciente de Moses Itaúma, que repito, lo están vendiendo como la nueva gran figura y que evidentemente ya, si bien le faltan pruebas de mayor exigencia, ya quieren verlo enfrentando nada menos que a Alexander Usyk. Por ejemplo, el presidente de la Organización Mundial de Boxeo lo elogió públicamente en X y respondió también una pregunta que ya se las voy a comentar porque creo que es importante por parte de un seguidor de su cuenta en X. Pero lo más interesante de todo es que Moses Itaúma es el número uno de la Organización Mundial de Boxeo, es el titular del título intercontinental de los pesos pesados de esa organización y quien está detrás de su carrera, que es Frank Warren, inmediatamente después de la pelea, dijo que lo que quiere, lo próximo que quiere para Moses Itaúma es nada menos enfrentar a Alexander Usyk, que es, como todos sabemos, el campeón unificado de los pesos pesados. Y aquí viene entonces la pregunta del millón. ¿Será que va a ir directamente contra Usyk? ¿O Usyk va a respetar la obligatoria contra el campeón interino de la OMB, que está dentro del plazo de negociaciones, tiene 30 días, y que en estos días precisamente se solicitó una extensión del plazo de negociaciones por parte del equipo de Usyk, lo que significa mucho? En primer lugar, precisamente eso que yo les mencionaba, de la conversación del presidente de la OMB con un seguidor allí en la red X. Él dijo que efectivamente recibieron el pedido y que lo están considerando. No quiso ir más allá, ustedes como lo están viendo en la conversación allí en X, no quiso ir más allá, pero admitió que ya lo recibieron y seguramente le van a otorgar ese plazo, lo que significa mucho. En primer lugar, de que estaría muy lejos en este momento la posibilidad de que se diera la pelea que quería Usyk, que era la trilogía contra Fury allí en Wembley, porque había mucho dinero a ganar. Quizás lo que va a venir es precisamente una pelea contra Joseph Parker, porque definitivamente no hay otro rival, pero después está lo otro, lo que quiere Frank Warren, que es ir directamente a una pelea de Itaúma contra Alexander Usyk. Quizás pueda haber más dinero con Itaúma en función de la victoria, que para muchos es espectacular, lograda contra Dillian White en la tarde-noche de este sábado. Lo que no podemos desconocer es la influencia que tiene en este momento Frank Warren en todo lo que pasa en Riyadh. En ese caso, entonces,
Tanto Parker, vean ahí, les estoy colocando una foto que es de estas últimas horas donde aparece precisamente Frank Warren con Joseph Parker y nada menos que contra Hamza Chiraz, que lo han llevado expreso a una pelea contra Canelo Álvarez en las 168 libras en caso de que venza a Terence Crawford. Un Joseph Parker que es el candidato a enfrentar entonces, el primer candidato a enfrentar ahora a Alexander Usyk y obviamente el nuevo candidato que es Moses Itaúma y que es el que aparentemente quiere que lo enfrente Frank Warren. Frank Warren es el nuevo hombre fuerte allí en Riyadh, el que está más cerca de Turki Al-Ayik y su influencia no solo se ve, se nota, se palpa en este tipo de decisiones sobre los próximos rivales de cualquiera de los campeones que están allí rodeando la influencia de Turki Al-Ayik, sino también en el resultado, en las tarjetas de la otra pelea importante en esta cartelera, la de Nick Ball contra Sam Goodman. En la otra pelea importante de la noche de Riyadh, yo le digo tarde-noche porque en definitiva en esta zona del mundo la vimos temprano, en horas de la tarde. El británico Nick Ball, que está invicto en 23, con 23 victorias, un empate y 13 peleas ganadas por nocaut, se impuso al australiano Sam Goodman, que estaba 21-1 con 8 nocaut, por decisión unánime, en lo que los jueces determinaron una victoria que ha sido muy controversial, muy polémica, porque las tarjetas, hay una tarjeta 115, 113, que desde mi punto de vista puede reflejar lo que fue una pelea pareja y competitiva. Hubo dos 117, 111, una de las otras dos, una 117, 111 y la otra 118 a 110, que son un verdadero despropósito, un verdadero desatino en la mirada de esos jueces y que habla muy mal de las cosas como suceden allí en Riyadh. Fue una pelea, la victoria de Ball fue una batalla intensa, muy pareja desde el primer asalto. Goodman mostró mucha eficacia en el uso del jab, en el movimiento sobre piernas, sin dejar de ser un hombre ofensivo cuando correspondía. Ball se centró, digamos, en hacer aquello que siempre ha hecho en sus peleas. Es un hombre de brazos cortos que inevitablemente tiene que ir a pelear allí en la zona quemante, con ataques al cuerpo y siempre a corta distancia. Hubo momentos de dominio de cada uno. Ball logró en algún momento conectar con mucha dureza a Goodman, como por ejemplo lo ocurrió en el quinto asalto, pero Goodman se recuperó siempre en base a habilidad y a una demostración de boxeo técnico que seguramente no lo esperábamos en función de que su nombre que estaba peleando en 122 es un recién aterrizado en esta división de los plumas y obviamente esperábamos un mayor dominio por parte de Ball. La mayoría de los asaltos fueron disputados, lo que pudo haber dificultado la puntuación. Sin embargo, Ball pareció imponer un ritmo mejor y se llevó los asaltos finales, el décimo y el undécimo, mientras que el último fue de puro intercambio. Las tarjetas que todos esperábamos eran muy cerradas, una pelea que incluso podía terminar hasta en empate precisamente por esa dificultad para puntuar. Pero fue muy grande la sorpresa cuando vimos ese 117 a 111 y 118 a 110, señal de que por lo menos hubo dos jueces que hicieron la tarea encomendada, uno sospecha eso, no queda otro remedio, y el hombre de la casa en este caso ganó y ganó por una distancia, una diferencia que no es la que vimos allí en el cuadrilátero, me refiero a Nick Ball. Es campeón del peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Hay que recordar algo importante. De hecho, ya lo pusieron, ahí lo tenemos en las redes sociales de inmediato, que lo que tendría que venir a continuación sería una pelea entre Ball y el campeón interino. Me refiero al argentino Mirko Cuello. Este tiene que ser el siguiente, dice ese posteo. Mirko debería estar regresando para finales de este año, antes de cerrar el año, puede ser noviembre, puede ser diciembre. Existe la posibilidad de que su próxima pelea sea en Argentina. Al menos mucha gente quiere verlo allí y estrenar su título interino. Y Ball debería hacerlo en diciembre y en Riyadh, nada menos que contra Naoya Inoue. Lo que yo creo que esta pelea envió un mensaje, yo lo adelanté en el título, le envió un mensaje fuerte a Naoya Inoue de que Nick Ball, que enfrentó ya a un ex rival
como fue TJ Doheny, el rival de Naoya Inoue, y este San Goodman que estuvo marcado en una pelea obligatoria para enfrentarlo y al final no lo enfrentó a Naoya Inoue. Pero esta pelea le da indicios a Naoya Inoue que después de su pelea ahora de septiembre contra Murojon Agmadaliek seguramente va a estar subiendo a las 126 libras a enfrentar a este Nick Ball que se adecúa en lo físico y también en su boxeo para tener un buen aterrizaje, un aterrizaje exitoso en las 126 libras a una Naoya Inoue que de esa manera, frente a este Ball, se podría convertir en diciembre en un nuevo campeón de una nueva división. Y vean ustedes que en la revista de Ring ya están dando por un hecho que lo que viene para Ball será una pelea contra Naoya Inoue, una pelea que está en cierta medida negociada ya desde hace buen rato por Turki Al Ayik y obviamente por Frank Warren. De ahí entonces a que no queda mucha cosa para especular sobre lo que va a suceder en el futuro de los dos. Naoya Inoue venciendo a Agmadaliev va a ir directamente contra este Ball y aquí se abre obviamente la gran posibilidad de que en caso, como todos suponemos, Naoya venza a Nick Ball, su primer rival en el 2026 puede ser Mirko Cuello, que va a tener ahora seguramente alguna pelea. No sabemos si a modo, pero todo lo que vaya a enfrentar Cuello ahora va a ser rivales, oposición muy consistente, al menos eso es lo que uno supone. Y de superar su próxima pelea, seguramente habrá muchas, pero muchas posibilidades de que a comienzos del 2026 se enfrente entonces Mirko Cuello contra Naoya Inoue en las 126 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, con el título de la AMB en juego entre campeón y entre interino. Lo que nos queda como apunte final es algo inevitable y que rompe los ojos de quienes estamos viendo peleas allí en Riyadh. Riyadh no es en absoluto confiable para todos los boxeadores, sean campeones o no, que no sean de la casa como puede suceder en el futuro por llegar, por ejemplo, con David Benavides, que tiene allí una pelea muy dura contra otro hombre, Frank Warren, como es Anthony Yarde, después estaría enfrentando a Beterbiev, y al mismo tiempo tenemos por allí a Subriel Matías, que debe enfrentar a otro hombre de la casa, como lo va a hacer Dalton Smith, el próximo rival del actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo en las 140 libras. Lo que ha mostrado la influencia de Turki Al Ayik y de sus cercanos, como en su momento lo pudo haber sido M. Herr y ahora lo es Frank Warren, que sus boxeadores en los asaltos cerrados siempre van a tener el beneficio de la decisión de los jueces. Lo termina de mostrar esta pelea entre Nick Ball y Sam Goodman, que debió terminar cerrada y ya vimos, 117 a 111, 118 a 110, dos tarjetas alucinadas, pero que son una muestra de intenciones de lo que sucede en Riyadh contra todo aquel boxeador que nos tenga el cariño de Turki Al Ayik.